Estaba contando que es la integrante más joven del gabinete, tiene 32 años. No sé si le molesta, ministra, lo voy a decir futura ministra, pero ¿le molesta, Antonia, que le subrayen eso, la juventud? Me encanta que me digan que son apenas 32 años. ¿Cierto? No me molesta nada. Bueno, y fue una de las fundadoras de Convergencia Social, el partido del presidente electo Gabriel Boric, y dicen muy cercana a él. Yo quiero partir por preguntarle, Antonia, bienvenida. El viernes el presidente electo fue muy claro en decir que el suyo será un gobierno feminista y que usted además va a formar parte por primera vez de su ministerio del comité político. ¿Qué significa, si nos puede explicar, qué es un gobierno feminista? Esa es una pregunta que nos hacen muy a menudo. Me imagino. Una primera muestra la tuvimos el viernes, ¿cierto? El viernes tuvimos una jornada de trabajo interministerial donde estuvieron todas las carteras representadas, también las subsecretarias y subsecretarios, y en ella nos presentaron a sus asesoras ministeriales de género. Cada ministerio va a tener una asesora especializada. Eso es una de las novedades y que ya está determinado, digamos, ya está anunciado. Sí, ya están casi todas las carteras listas, son sectorialistas, especialistas en su área, pero, digamos, especialistas en su área y género. Y también lo que hicimos fue entregarles a cada ministro y ministra un estado de la cuestión, ¿cierto? Cómo ellos recogen el ministerio, los programas, los servicios, que son al final los que interactúan con las personas en el día a día, y cuál es el estado del enfoque de género y de las demandas pendientes que hay en cada una. Y esperamos durante el año empezar a avanzar en objetivos concretos, no en el abstracto, sino en precisamente aquellas cosas que son la interacción con las personas en el día a día. ¿Y eso en qué se debiera traducir o ver, en qué debiéramos verlo? Eso, por ejemplo, el hecho de que exista una asesora de género en cada uno de los ministerios. ¿En qué debiéramos verlo traducido? Si nos puede dar un ejemplo, por ejemplo. Muchas veces se piensa que tratar a todos por igual es no discriminar. Nuestra perspectiva es que precisamente si atendemos a la diversidad, logramos no discriminar. ¿Ya? Entonces, porque si tú tratas a todos por igual, pero en una situación que ya de facto viene de cierta desigualdad, viene de injusticia y viene de discriminación entre distintos grupos, digamos, vas a estar perpetuando un poco, vas a estar continuando con esas discriminaciones. Entonces, la tarea de estas asesoras, nuestra tarea también, el Ministerio cuenta con una estructura para ello, que es la División de Políticas de Igualdad, es estar observando en estas políticas qué es lo que está fallando, qué no están llegando bien a las mujeres o que no están cumpliendo con su objetivo en lo que a las mujeres respecta. Eso se puede ver, por ejemplo, en el trabajo intersectorial que estamos llevando junto con el ministro Marcel, junto con la ministra Janet Jara y junto con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, con las Janets, para poder ver qué es lo que ha pasado, que los instrumentos de fomento al empleo no han logrado recuperar el empleo femenino. ¿Cierto? Eso es porque había un enfoque que quizás no atiende a las particularidades y las necesidades de las mujeres. Hace unos días salió una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social que dice que más de un tercio de las que no han vuelto a trabajar, digamos, en la post-pandemia, un 58% no lo ha hecho por motivos relacionados al cuidado y al trabajo de cuidados en la casa. Entonces, ¿cómo apoyamos desde ahí? Ya le voy a preguntar por el tema de la participación laboral, que usted ha dicho que es una de las prioridades, ¿cierto? Pero quiero preguntarle por esta novedad también de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a formar parte del comité político. Eso, más allá de lo simbólico, porque por supuesto eso tiene un símbolo, pero ¿qué va a significar? También es una extensión de esto que usted está explicando. ¿Cómo se va a ver traducido o cómo va a influir usted en el resto del gabinete? Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, bueno, esto lo propuso la ministra Vallejo, tuvo también un apoyo decidido de la ministra Siches y el presidente consideró que era una buena señal. Yo creo que hay que recordar que este gobierno que vamos a asumir el 11 de marzo es un gobierno que fue electo con un fuerte apoyo de las mujeres. Las mujeres fueron las grandes electoras de la elección y eso tiene ciertos motivos. Lo que busca la integración al comité político, independiente de que en este momento sea yo quien lo asuma, busca dar señal de que se toma nota, ¿cierto?, de esta señal,
de que las mujeres son un actor decisivo en la política hoy en día. En el país lo han sido por mucho tiempo, pero ese rol no era quizás tomado en cuenta. Hay otra cuestión que pasa de lo simbólico, que es la transversalización de género. A veces hay, no sé, quizás a la ministra Pascual, a la ex ministra Pascual, hoy senadora, o anteriores directoras de Cernamec, les resulta un poco irritante que nosotros hablemos de la transversalización o que estos días se esté hablando de la transversalización como algo novedoso, porque la verdad es algo que en enfoque de políticas públicas existe desde el 85 y desde el 94 es la directriz a nivel internacional para poder avanzar en erradicar la desigualdad contra las mujeres. Pero la integración al comité político también muestra que esta vez la falta de prioridad que quizás tuvo en algunos gobiernos o la resistencia que enfrentó va a ser tomada en cuenta desde las más altas esferas de decisión. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera en el tema de la mujer? Yo creo que no hay un solo tema de la mujer, hay varias agendas que son bien importantes. Si miramos los indicadores en cuanto a inserción laboral femenina, por supuesto que teniendo una pandemia por medio, pero hubo tempranas señales de que había que tomar medidas especiales en ese caso. Yo lo comento a veces a la subsecretaria de la Mujer, a Luz Vidal. Yo la conocí trabajando en los primeros meses de pandemia, trabajando políticamente para poder advertir a las autoridades de que, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular necesitaban medidas específicas. Y ese es un sector muy grande de mujeres trabajadoras. Y ahí hubo... ¿Que no fueron atendidas correctamente, según usted? No, no fueron atendidas. Pese, yo diría, a ciertas voluntades, se logró, por ejemplo, incorporarlas al seguro de cesantía para que pudieran estar cubiertas por algunas de las medidas. Pero eso fue una pelea bastante dura. Creo que ese es un indicador bastante claro. En cuanto a la agenda legislativa, tampoco, pese incluso a algunos esfuerzos que hizo la ministra Salaquet. De hecho, ella ha destacado esta semana que hubo alguna polémica con declaraciones de lo que se había hecho y lo que no se había hecho, y ella dijo que la muestra en lo que se ha avanzado está en 10 proyectos de ley que se lograron sacar adelante durante este gobierno. La ministra ciertamente impulsó varios proyectos de ley, pero yo me refiero a la voluntad de gobierno. Y ahí yo creo que esa voluntad no fue acompañada quizás desde la moneda. Eso es lo que esperamos subsanar nosotras. ¿Y en qué se nota eso, por ejemplo? Bueno, en Chile es el Ejecutivo el que modifica la urgencia legislativa. Digamos, ¿Usted cree que el Ejecutivo, o sea, el gobierno de Sebastián Piñera era el que no, desde la moneda, no querían apuntalar o apurar algunos de los proyectos? Quizás no tuvo la prioridad que se habría esperado, digamos, después de que se lograra sacar una convención constitucional paritaria. Antonia, la ministra Isquia Siches, compañera suya de gabinete, ¿cierto?, dijo, mis primeras visitas al norte y al sur las haré junto a mi hija y el Estado tendrá que adaptarse a mí. También, junto a estas declaraciones, dijo que, por ejemplo, va a haber un espacio en la moneda, una sala de lactancia, un espacio para poder recibir a los hijos que vayan con los ministros o ministras o las autoridades que tengan que quedarse a trabajar hasta muy tarde. Eso, primero, ¿usted va a hacer lo mismo si es que tiene que viajar, por ejemplo? Va a llevar, no sé si tiene hijo o hija, pero digamos, sé que tiene un hijo o una hija. ¿Va a llevarlo? ¿También va a tener en su ministerio un lugar donde estar con sus hijos o esto solo se va a hacer en el Palacio de la Moneda? Ahí yo creo que hay varias cosas. Primero, las salas de lactancia, hace tiempo que es una instrucción de Estado que todos los edificios públicos deben tener una sala de lactancia. ¿Y no hay? No se ha cumplido en todos los edificios del Estado. Y eso incluye universidades públicas, de todo. Digamos, todo lo que es el Estado en su territorialidad. Y ahí es una norma que forma parte de la agenda de fomento a la lactancia materna, que no puede ser que las trabajadoras públicas se vean privadas del derecho a poder, digamos, conservar la lactancia una vez reincorporadas a sus puestos de trabajo. Y ahí queremos partir por casa, la ministra Siches lo ha anunciado, ¿cierto? Y junto con implementarla en la moneda como señal también, pero también porque hay muchas funcionarias, no solo la ministra Siches, también queremos avanzar en acelerar ese plan, digamos, porque está bastante demostrado ya que esto es una política social que es bastante importante a largo plazo. Y respecto... Claro, en la moneda, por ejemplo, no hay sala cuna. Sí, pues uno diría como, pucha, ahí sí hay espacio, a diferencia de otras reparticiones. Y bueno, respecto a la cuestión del cuidado y de la familia, de quienes vamos a asumir cargos, a mí me alegra que podamos hablar de un enfoque que sea más amoroso.
es una dificultad que enfrentan muchas veces las mujeres y que frustra a veces su carrera política, el que no haya, digamos, ninguna atención a la dimensión del cuidado. Y esperamos que esto no sea solo para las ministras mujeres, porque creemos que el cuidado de la familia es algo que se tiene que tomar con responsabilidad social, con responsabilidad familiar y todo lo que apuntamos con la corresponsabilidad. Yo particularmente configuro otra red de apoyo que a través de mi familia, ¿cierto? Y prefiero enfocarme ahí, porque ya lo he ido desarrollando así, también porque mi hijo ya tiene 3 años. Es distinto andar con Baby Cala, que es chiquitita, y que, digamos, puede aguantar harto rato en una reunión porque está ahí tomando pecho, que estar con un niño que ya está completamente móvil. Que no aguanta mucho en una reunión, nos podemos imaginar el de 3 años, con toda razón. Antonia, hablemos de las prioridades legislativas. De todos los problemas que hoy enfrentan las mujeres en Chile, ¿cuáles va a priorizar? ¿Por dónde va a comenzar? Estoy pensando en sala de vacuna universal, pensiones, ley de violencia integral, empleo, etcétera. ¿Por dónde van a ir sus dardos? Este año vamos a trabajar a 3 tiempos. Digamos, tenemos 3 grandes líneas de trabajo. La primera es la intersectorial, junto con los ministerios asociados a la productividad, la economía y el trabajo, porque queremos recuperar la inserción laboral femenina. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a asumir que estos problemas, tales como los de la violencia, la inserción laboral femenina, son problemas complejos que necesitan medidas en distintos niveles. Niveles en los programas del Estado, niveles de diseño de política pública y también definiciones políticas que no vienen solo del Ministerio de la Mujer. Entonces, ahí este año, en cuanto a ese trabajo intersectorial, nos interesa mucho aportar en diagnósticos, aportar en diálogo con organizaciones. Por ejemplo, la subsecretaria Vidal ciertamente va a estar trabajando junto con el Ministerio de Economía en cuanto a las medidas específicas para el sector del trabajo. Ya, pero me refiero a usted el primer día sentada ahí en el Ministerio. ¿Cuál va a ser su primer proyecto? Lo primero que va a hacer va a saludar a la funcionaria, es así. Pero queremos trabajar fuertemente en cuanto a la ley de violencia. Creemos que es necesario que lleva años en el Congreso. Sí. Desde el gobierno de Michelle Bachelet. Fue ingresada hacia finales del gobierno de la presidenta Bachelet. Creemos que hay que reactivar esa discusión legislativa. Creemos que hay grandes consensos también en el país. La discusión pública ha avanzado mucho desde esos años y por lo tanto podemos darle un nuevo reimpulso. Y vamos a trabajar en iniciar el diseño del Sistema Nacional de Cuidados, que no es algo que se vaya a implementar de un día para otro. En términos de construcción de infraestructura pública y de creación de institucionalidad, yo intento ejemplificarlo con que esto es solo comparable con el Servicio Nacional de Salud a principios del siglo XX. Ya, o sea, ¿qué significa cuando usted dice establecer un sistema de cuidado? ¿Qué significa? ¿Toda una red? ¿Por dónde? Toda una red. Explíquenos en qué consiste. Nos interesa, o sea, a veces lo ejemplificamos, yo creo que es mucho más simple cuando hablamos de por ejemplo, de políticas como Chile Crece Contigo. Sí. Chile Crece Contigo es una política de cuidados, ¿cierto? Que está acotada a cierta tramo de edad y a nosotros nos interesa poder desarrollando esas redes de apoyo al cuidado a lo largo de todo el ciclo vital. Eso es algo que, por supuesto, es una política que se extiende a lo largo, digamos, un ciclo de unos 15 años, hasta que esté completamente en regla, porque es algo muy grande y muy desafiante. ¿Pero por dónde va a partir? Vamos a partir por la primera infancia y también por las personas mayores. Creemos que ahí tenemos 2 núcleos críticos de cuidado y de abandono también. Las mujeres y las familias necesitan más apoyo en los primeros años y las personas mayores, que no necesariamente todas tienen un núcleo familiar, no todos tuvieron hijos, no todas las veces los hijos cuidan a los padres, entonces por ahí también tenemos otro sector crítico a nivel social, porque esto causa grandes problemas sociales en los barrios, causa mucho sufrimiento también. Son 2 sectores con los que queremos partir. Antonia, dentro del programa de Gabriel Boric está el aborto libre, seguro y gratuito como una de sus principales promesas. ¿Con qué urgencia enviarán esa ley y cuándo? Nosotros creemos que es prudente esperar al nuevo mandato constitucional. O sea, primero que se termine de escribir la Constitución, pase el plebiscito y después de eso. Sí, creemos que es prudente esperar al nuevo mandato. ¿Y eso por qué? ¿Porque están esperando básicamente que sea la Constitución la que defina? Creemos que, digamos, hay... ¿El derecho al aborto libre? Ciertamente va a establecer un marco constitucional. Creemos que a nosotros como gobierno no nos corresponde, futuro gobierno todavía,
no nos corresponde intentar pautear o influir en los contenidos de la Convención Constitucional. Pero lo que está claro es que el marco va a ser distinto y por lo tanto, a mí al menos me parece inoficioso iniciar una discusión legislativa, que es una discusión que es bastante rígida también, cuando quizás la tengamos que repetir por un nuevo mandato constitucional. Entonces creo que en términos de eficiencia también del nuevo gobierno, lo más prudente es esperar a que esté el nuevo texto. Ya. ¿O será también para, en una de esas, no tener que enfrentar al Senado actual, donde no se ve tan fácil pasar una ley como esa? Yo creo que hay de todo en el Senado actual, no me adelantaría a ese diagnóstico, pero ciertamente, o sea, yo lo pienso en el volumen de trabajo que va a tener el ministro Giorgio Jackson en Sexpress, ciertamente es más efectivo esperar a que ya esté, digamos, claro el nuevo texto constitucional, que esté claro sus disposiciones transitorias y cómo se van a aplicar, y ahí, digamos, diseñar esa ley. Ahora, ¿nos puede explicar, o para ver si ya tiene, digamos, la idea más o menos concreta de qué significa libre y gratuito? Me refiero, por ejemplo, a desde qué semana de embarazo, financiado por quién, en qué recintos. Yo creo que hay varias respuestas y hay modelos distintos a lo largo del mundo. Ahí creo que es importante nuestra concepción, que está basada en la justicia, también en un acceso igualitario. Lo que ocurre cuando tú solo despenalizas es que quienes pueden acceder al servicio de salud son quienes pueden pagarlo, porque no está codificado como procedimiento en FONASA, claro. ¿cierto? Entonces, ahí nos interesa el enfoque de salubridad pública. En segundo lugar, a nivel mundial, está bien documentado a nivel mundial, la tendencia es que la seguridad actual de la farmacología para la interrupción del embarazo tiende a que este sea un procedimiento ambulatorio. Creo que harta gente lo ha visto viendo Sex Education en Netflix, pero digamos, en la mayoría de los países en que esto ya es una prestación de salud, es un servicio ambulatorio. Entonces también tiene una conexión mucho más íntima con la atención primaria que con la urgencia. Claro. Y bueno, pero esto no va a ocurrir antes del segundo semestre o tal vez incluso no en este 2022. Ciertamente. Ya. Y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, Antonia, acerca de la participación laboral de las mujeres. Usted dijo que apenas se asuma el 11 de marzo va a enfrentar una situación crítica y efectivamente con la pandemia retrocedimos 10 años en la inclusión de la mujer en el mundo laboral, algo que ya venía con problemas desde antes de la pandemia. ¿Cómo pretende usted cambiar esa situación, mejorarla? ¿Cómo pretende mejorar la inserción de la mujer cuando hay subsidios que se están dando hoy día? Hay que mejorar los subsidios. ¿Está hablando eso con el ministro de Economía? ¿Con quién? ¿Con qué política pública? Estamos trabajando en conjunto con el ministro de Economía, con el Ministerio de Hacienda y con Desarrollo Social también y Trabajo, evaluando los instrumentos. Pero hoy ya lo adelantó la subsecretaria Claudia Sangüesa, futura subsecretaria, que nosotros tenemos un diagnóstico de que por un lado hay que atender a la crisis de los cuidados que produjo la pandemia, que agudizó más bien porque ya venía bastante crítica la situación, para poder influir en la inserción laboral femenina. Chile ya tenía una de las tasas más bajas de Latinoamérica de inserción laboral femenina y eso fue pre-COVID. Ahora es una situación que está bastante más agudizada. Y ahí, claro, vamos a evaluar los instrumentos porque, digamos, los subsidios no han sido efectivos. Pero no han sido efectivos, esa es la conclusión. Digamos, sí, hay varios informes como los de Trimestre Móvil de Empleo, Banco Central, incluso organismos internacionales, universidades que dicen que uno de los grupos rezagados en la recuperación de la economía post-COVID son las mujeres. Y eso quiere decir porque ha habido algo que no se ha atendido bien. Quizás falta en el diagnóstico o quizás falta en la ejecución. Eso es lo que estamos evaluando ahora. Pero las directrices son buscar formas de apoyo al cuidado, porque eso ya está también estudiado, que ha sido uno de los problemas, digamos. El cierre de los colegios, la disminución de la matrícula de las salas cuna, la pérdida de las redes familiares producto de la cuarentena, que también son muy importantes para la inserción laboral femenina. Tenemos que ver cómo apuntalar eso. Y por otro lado, cómo ese trabajo que creamos no es un trabajo informal y precario, sino buscar también nuevas formas en las que el empleo femenino puede entregarse. Creemos que la reconversión laboral y la innovación pueden jugar un rol importante en eso. Muy cortito, ¿sí o no? ¿Va a participar en la marcha del 8M? Yo siempre participo del 8M de alguna forma u otra, pero ahora estoy experimentando por primera vez la presión de la agenda. Así que estamos viendo cómo
hacemos encajar todo ese día porque tenemos muchas actividades. Antonia Orellana, futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional. Gracias a ustedes por la invitación.